Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. Hoy vamos a sumergirnos en un proceso que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto. Les hablo del proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Imaginemos por un momento que el proyecto es una gran orquesta sinfónica. En ese escenario, este proceso representa al director que afina cada instrumento mientras la música ya está sonando. No se trata solo de seguir la partitura, sino de escuchar, de ajustar, de mantener el ritmo y garantizar que la armonía se mantenga hasta la última nota. A lo largo de esta sesión vamos a revisar juntos qué significa exactamente este proceso, por qué es absolutamente crítico en la gestión moderna de proyectos y cómo se vincula profundamente con la estrategia empresarial y la gestión de riesgos. Exploremos cada uno de los componentes esenciales, entradas, herramientas, técnicas y salidas, como siempre hacemos, ¿no? Recuerda que eso en el PMBOK se llama hitos con doble T, ITTO. Lo haremos con ejemplos reales, espero, y aplicados de organizaciones como Google, Netflix, Toyota o Mercado Libre, que recuerde, digamos que se me van viniendo a la mente, espero escurrir mi cerebro para poder acordarme de esos detalles. Espero que estos temas ayuden a aterrizar estos conceptos. Normalmente los procesos que tienen que ver con planeación se entienden bien porque son más bien estáticos. Los puedes imaginar de una manera estática. Mientras que los procesos de ejecución y monitoreo y control son dinámicos y en la práctica suelen ser mucho más difíciles de implementar. Eso es lo que he observado con mis clientes. Y para cerrar, les voy a estar compartiendo algunos datos que demuestran la importancia y la potencia de este proceso. Así que acomódate, ajusta tu cinturón, tus audífonos o ajusta el volumen del carro donde vayas, en el semáforo, etcétera, o en el Transmilenio. Recuerda que estoy transmitiendo desde Colombia o desde donde sea que estés, en el avión. En los próximos minutos vamos a afinar un poquito la batuta, por decirlo de esa manera, para dirigir y controlar efectivamente los proyectos, ¿vale? Bueno, comencemos con conceptos claves. Antes de profundizar, es esencial distinguir entre dos palabras que están ahí, es decir, monitoreo y control. Cuando yo me certifiqué, yo no lograba entender la diferencia. Para mí era igual monitoreo que control y en realidad en la práctica muchas personas usan esta palabra de forma indistinta, ¿no? De cualquier manera. Pero la verdad es que son diferentes. Mira, el monitoreo es la actividad continua de recolectar, medir, distribuir información relevante sobre el desempeño del proyecto. Es como mirar constantemente el tablero del auto mientras manejas. Entonces tú vas viendo la velocidad, cómo estás de gasolina, la temperatura del motor. Monitorear implica observar, registrar y entender qué está ocurriendo en tiempo real, proporcionando una visión clara del estado actual. Entonces, monitorear se trata de visualizar las variables, ¿vale? Mientras que control es la toma de decisiones basada en la información que monitoreas. Es actuar ante una desviación, como bajar la velocidad si se excede el límite de velocidad, te sigo hablando de carros, o tomar un desvío, si hay un atasco, un trancón, un taco, bueno, depende de dónde estés. Controlar implica comparar el desempeño actual con el plan, identificar desviaciones, pero sobre todo aplicar acciones correctivas o preventivas. Entonces, el monitoreo es un tema más de estar revisando las métricas, de darse cuenta que las cosas están pasando, ojalá lo más rápido posible, mientras que controlar es actuar, es influir para que el proyecto vuelva a su cauce y vuelva a estar sobre su línea base. ¿Ves? Esa es la diferencia. Por eso esas dos palabras son súper potentes, sobre todo si entiendes la diferencia, pero entiendes que son hermanitas, ¿vale? Esa parte es importante. Recuerda entonces que estos conceptos no deben operar por separado. El monitoreo sin control es observación pasiva.
y el control sin monitoreo son decisiones sin evidencia, es activismo, eso puede ser incluso más peligroso. La verdadera efectividad ocurre cuando ambos se integran de manera iterativa y ágil, creando un ciclo virtuoso de retroalimentación que permite anticiparse a problemas, capitalizar oportunidades, porque también hay oportunidades ahí, y alinear el proyecto con los objetivos tácticos y de negocio que puedas llegar a tener. En ese sentido, monitorear y controlar el trabajo del proyecto no es simplemente verificar listas de chequeo, es más bien un acto continuo y consciente de comparación entre el desempeño real y el plan de dirección de proyecto. Entonces, no podemos hablar de este proceso si no hay un plan de dirección de proyecto o no hay líneas de base. Arranca por ahí. Tengo clientes que me dicen, oye Mauricio, no, concéntrate en mejorar el monitoreo y control y no le pares muchas bolas a la planeación porque eso es documentación y no sé qué. Eso no tiene sentido. Eso quiere decir que en realidad no estamos conceptualizando bien el proceso. Yo lo veo como ajustar el GPS en tiempo real cuando el camino se desvía por una obra, por ejemplo. O sea, tú tienes una ruta en tu GPS, pero eso no quiere decir que ya la hiciste, ¿sí? Porque en el camino te vas a encontrar cosas y tienes que estar dispuesto a ajustar el plan, ¿no? De eso se trata. El principal objetivo de este proceso es habilitar entonces una respuesta rápida ante cualquier desviación y anticiparse antes de que se convierta en una crisis de mayor escala. O sea, el gran objetivo es anticiparnos. Y si no podemos anticiparnos, entonces ajustar, pero lo más rápido y ágil posible. Porque si ya, digamos, nos damos cuenta de las cosas cuando ya son demasiado graves, protuberantes, pues la verdad es que eso ya no es monitoreo y control, eso ya es una reacción. Es más, lo que quiere decir es que el monitoreo y control pues no cumplió su cometido. ¿Vale? Este proceso es el punto, como lo veo, de encuentro como de tres grandes dimensiones. La primera es la gran dimensión táctica, porque los ajustes deben hacerse todo el tiempo y recuerda que cuando hablamos de táctica estamos hablando de organizar, en este caso, organizar recursos y de forma figurada cómo nos paramos en la cancha. Eso toca ajustarlo todo el tiempo. Ya te pongo un ejemplo. Un técnico de fútbol puede pensar que va a poner a sus 11 jugadores en la cancha de una manera, ¿vale? Y resulta que en el primer minuto, por diferentes razones, le meten un gol. Pues toca ajustar. Mal haría el director técnico de simplemente apegarse a un plan que ya no funciona en el contexto, ¿ves? La otra gran dimensión es el riesgo, porque cada variación representa un riesgo que se manifiesta, se intensifica o se mitiga. Recuerda que puede haber riesgos positivos y negativos. Entonces, monitorear y controlar es también gestionar el riesgo con datos y acciones. Recuerda, la idea es tomar decisiones con datos, con datos. Tener afán no te exime de tomar decisiones con datos, pocos o muchos, pero con datos, de la forma más objetiva posible. Y la tercera dimensión, por supuesto, es el liderazgo, porque necesitas comunicar los hallazgos e impulsar decisiones ejerciendo influencia sobre las personas. Entonces, para eso tienes que generar confianza, tratar de no imponer, pero sí influir sobre la gente. Entonces, eso es todo un arte. El liderazgo del project manager se fortalece cuando puede guiar con información clara y oportuna. Ahí aparece el concepto de el liderazgo experto, que yo creo que vamos a ver más adelante en otro episodio. Según el PMBOK 6, este proceso pertenece al grupo de monitoreo y control, entonces grupo de proceso de monitoreo y control, y área de conocimiento de integración. Y su éxito depende de una alimentación constante de datos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Es un proceso transversal, muy vivo, que conecta los entregables con los objetivos del proyecto y también los objetivos del caso de negocio que dio lugar al proyecto, ¿no? Los procesos de gestión del trabajo del proyecto, el monitoreo y control y el control integrado de cambios forman un sistema interconectado de toma de decisiones. Esto es muy importante, que empiece a conectar procesos, sobre todo cuando hablamos de integración. La gestión del trabajo del proyecto genera entregables, avances, datos de desempeño. Recuerda, ese es el episodio anterior si estás siguiendo el playlist de el PMBOK 6. Esta información alimenta el proceso de monitoreo y control que transforma datos en análisis al comparar el desempeño real con el plan. Y cuando se identifican desviaciones, oportunidades de mejora o amenazas, se generan solicitudes de cambio que son centralizadas al proceso de control integrado de cambios. Es decir, aquí lo que se da es un bucle, ¿me entiendes? Entonces, por un lado,
Está el proceso de gestión de trabajos del proyecto, que te estoy hablando del proceso en integración, en el área de conocimiento e integración, en el grupo de procesos de ejecución. Ahí es donde se generan entregables, ahí es donde se generan los datos y esos datos alimentan el proceso del que te estoy hablando en este episodio, que es el monitoreo y control de los trabajos del proyecto. Ese trabajo se vuelve informes, ahí es donde se monitorea y se controla, ahí es donde entendemos si estamos desviándonos o no. Y eso puede dar lugar eventualmente a ajustes y a incluso cambios. Esos cambios son gestionados por otro proceso que se llama control integrado de cambios, pero implementados por todos los procesos de ejecución. Sé que suena enredado, pero es importante que seas consciente que ese bucle entre tres procesos, el proceso de gestión de trabajos del proyecto, de monitoreo y control de trabajos del proyecto y el control integrado de cambios, es muy importante. Revisa el libro porque es importantísimo que entiendas esa relación. Cuando entiendes esa relación, primero te va muy bien el examen PMP, pero también empiezas a gerenciar mucho mejor, ¿vale? Un project manager que no ejecuta bien este proceso navega a ciegas, ¿sí? Porque es como si arrancaras en el carro, no sé, imagínate donde hay grandes autopistas, en una ciudad, no sé qué, y arrancaras sin GPS cuando no conoces. La verdad es que te puedes perder. Imagínate que estás en otro país, pues te vas a perder muchísimo. Y recuerda que un proyecto es territorio inexplorado en muchísimas ocasiones. ¿Por qué? Porque los proyectos son únicos por definición. Cuando tú pienses que te las sabes todas en un proyecto, primero estás cometiendo un gran error y lo vas a pagar, ¿vale? Entonces ten cuidado porque siempre vas a necesitar un buen GPS, ¿sí? Y estar monitoreando ese GPS. Por el contrario, quien domina este proceso, pues puede anticipar curvas cuando aparecen, pero también identifica oportunidades y sabe incluso cuándo acelerar, cuándo frenar, según las condiciones del proyecto y según el plan que se va teniendo. Desde mi experiencia, la diferencia entre proyectos mediocres y aquellos que realmente generan valor extraordinario radica en la disciplina, la frecuencia y la constancia con que se monitorea y se controla realmente lo que importa, no absolutamente todo. Mira, armar un plan, nosotros los latinos decimos que el papel aguanta todo, ¿no? Entonces tú puedes montar un plan, pero si no tienes disciplina para seguirlo, para estar monitoreando y para estar ajustando basado en datos, de nada te va a servir. Pero el problema no es entonces que planear sea inútil, el problema es que no tenemos disciplina táctica o disciplina de ejecución. Recuerda, no se trata de controlarlo todo, sino de controlar lo correcto y para eso necesitas tener buenas líneas de base. Monitorear, recuerda, es vigilar y es escuchar activamente el proyecto. Tenía un cliente por ahí que tenía una metáfora interesante. Decía que monitorear un proyecto era como montar a caballo. Entonces, si tú para montar a caballo bien tienes que tener la rienda tensa, no demasiado tensa porque el caballo entonces no va a ir bien, pero tampoco demasiado floja. ¿Por qué es importante esa tensión en la cuerda del caballo? Porque eso te permite sentir al caballo y que el caballo te sienta a ti. Y en ese orden de ideas se pueden compaginar y pueden ir muy bien juntos. Si resulta que dejas la cuerda demasiado suelta, vas a dejar de sentir el caballo te va a dejar de sentir a ti y en una de esas van a estar tan descoordinados que va a terminar en el piso. Entonces es así, mantén la cuerda de ese caballo tensa sin exagerar, pero tienes que sentir el proyecto y el proyecto te tiene que sentir a ti, ¿listo? Ahora, hablemos de los hitos de este proceso. Recuerda, hitos es ITTO, ¿sí? Te estoy hablando de las entradas, de las técnicas y herramientas y de las salidas, en inglés, ¿no? Del proceso. Entonces, las entradas de este proceso, evidentemente, la primera entrada, y eso pasa con muchos procesos de ejecución y de monitoreo y control, es el plan de dirección de proyecto, ¿verdad? Es tu hoja o tu carta de navegación. También están los documentos del proyecto. Digamos, en el PMBOK se nombran una serie de documentos, el registro de supuestos, todas las bases de estimación, en general toda la documentación que acompaña, son como los anexos del plan de dirección de proyecto, la información de desempeño del proyecto. Obviamente, si no tienes información, pues no puedes hacer monitoreo y control. Cuando intentas hacer monitoreo y control sin información, en realidad lo que estás haciendo es presión, pero eso no es técnico. O sea, estás simplemente acosando
o revisando cosas y mirándolas, pero tú no sabes si vas para adelante o vas para atrás, si estás atrasado o no. Todos los acuerdos previos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Ahora, hablando de herramientas, aparece el juicio experto, siempre será importante el juicio experto. Es muy común, por ejemplo, es una mejor práctica emergente todavía el mapeo de expertise con grafos organizacionales. ¿Eso qué es? Eso simplemente es un gráfico que permite entender quién sabe qué y por tanto quién debería participar en ciertas conversaciones para tener más profundidad. ¿Cuál es la recomendación aquí? Documenta las decisiones para futuras auditorías y sobre todo documenta las decisiones para entender el racional detrás de la decisión. A veces es más importante el racional que la misma decisión. Es importante entender por qué se tomó esa decisión. Muchos clientes míos no hacen eso. Entonces pasan 6 meses, incluso dejan el acta, pero en el acta ponen la decisión, pero no se entiende por qué. Entonces, como no entiendes por qué, no la puedes reinterpretar cuando necesites ajustar el GPS, entre comillas, del proyecto. La otra gran técnica son los análisis de datos y ahí te van a aparecer análisis de alternativas. La típica con análisis de alternativas son los real options o las opciones reales con simulaciones Monte Carlo para evaluar diferentes escenarios. Otro análisis de datos es todo lo que tiene que ver con relación costo-beneficio o beneficio-costo. Ahí puedes incluir todos los modelos financieros que se te ocurran, ¿verdad? El análisis de valor ganado también puede ser importantísimo para entender si vas adelante, si vas atrás, si tienes una fuga de valor, por supuesto que es importante. Los análisis de causa raíz, ejemplo, los 5 porqués, los árboles de problema, los análisis SOP, todas estas cosas, por supuesto, son muy importantes. Ahí, por ejemplo, Netflix son creyentes absolutos del tema, entonces siempre están aplicando en las reuniones 5 porqués. Los análisis de tendencias, ahí pues ahora digamos tenemos un boom de inteligencia artificial, pero recuerda que la inteligencia artificial no únicamente son grandes modelos de lenguaje, también hay análisis predictivo, ¿sí? Y ahí por supuesto la inteligencia artificial predictiva es importantísima en todo esto y hacer buen uso de los data lakes y de todos los datos que tienen las compañías, por supuesto, tiene un potencial gigantesco. Los análisis de variaciones, todo esto es importantísimo y digamos hace parte de esa gran categoría de análisis de datos. También está todas las técnicas de tomas de decisiones. Por ejemplo, Mercado Libre tiene modelos de priorización de funcionalidades críticas. Entonces, esto lo que hace es que puedes empezar a tomar decisiones, pero con un gran enfoque en valor desde el punto de vista de los componentes de la infraestructura que estás administrando. Pero esto pasa en realidad casi que en muchísimas compañías. Ha agarrado muchísima fuerza en el contexto de tecnología porque se tiene la posibilidad de iterar mucho más. Entonces aparecen estos conceptos Lean de priorizar constantemente a partir del valor, no de lo que sea fácil, sino de lo que genera más valor. Hay tendencia en los equipos cuando no entienden ese concepto a priorizar las cosas a partir de conveniencias logísticas, es decir, lo que al equipo le parece más fácil, pero en realidad lo que al equipo le parece más fácil no necesariamente es lo que le genera más valor al mercado o a la compañía. Entonces ahí hay que ser un poquito contraintuitivos. Cuando lleguemos a los componentes de agilismo, de lean, seguramente vamos a poder ver estos conceptos con un poco más de detalle. ¿Y cuáles son las salidas? ¿Cuáles son las salidas de este proceso? La primera salida son los informes de desempeño del trabajo, importantísimo. O sea, hay que generar buenos informes que permitan visualizar, entender y promover conversaciones útiles y profundas acerca de cómo va el proyecto realmente respecto al plan. Qué peligrosa es esa pregunta de cómo va el proyecto. La respuesta siempre es bien. ¿Eso qué quiere decir? Y todo comienza porque la pregunta no es buena. Es cómo va el proyecto, no, cómo va el proyecto respecto del plan, ¿verdad? Y entonces la respuesta es, bueno, vamos atrasados tanto por ciento y estas son las razones y estos son los componentes que van bien y los que van mal. Ah, ok. Eso sí me da una idea de las cosas. Otra cosa que puede llegar a salir aquí son las solicitudes de cambio. Si resulta que las desviaciones, como te lo mencionaba ahorita, son grandes y exigen un cambio, por supuesto que habrá que tomar
o por lo menos en este caso solicitar los cambios que sean debidos. También pueden darse actualizaciones al plan para la dirección de proyecto. Los planes que funcionan son los planes que se pueden ajustar, ¿sí? Es decir, a veces pienso que es mucho más valioso el acto de planear en equipo que el plan en sí. ¿Por qué te lo digo así? Porque los planes pueden perder vigencia en el minuto uno del partido, cuando te meten el primer gol, como te lo decía ahorita. ¿Y eso quiere decir que el plan está mal? No, era una visión bajo un contexto, pero el contexto cambia y entonces lo lógico es que mi visión cambie. Entonces se vuelve muy importante es que los equipos se acostumbren a generar planes en conjunto, ¿sí? Eso es lo verdaderamente valioso, porque cuando sacas un plan, lo tienes que ajustar a los 5 minutos. Y ahí es ahí donde es más importante la capacidad de planear en conjunto que el plan en sí. Y por supuesto, las actualizaciones que se deban dar sobre los documentos del proyecto. Eso también puede pasar, ¿no? Entonces, monitorear y controlar no debe verse como una vigilancia o control excesivo, un micromanagement. No se trata de eso. Es más bien, imagínate como una brújula que orienta y un barómetro que alerta a tiempo de que va a llover. Permite la toma de decisiones conscientes, ágiles y alineadas a los objetivos de negocio. Según el PMI en su Pulse of the Profession por allá en el 2018, pero esto no creo que haya cambiado, los proyectos que aplican control de valor ganado, por ejemplo, desde el inicio tienen un 68% menos de sobrecostos. Ahí te dejo el dato. Te hago una pregunta. ¿Tu proyecto realmente escucha sus propios latidos? ¿O esperas a que ya haya un infarto o haya un incendio para tomar acción? Obviamente, la opción a elegir es estar monitoreando el proyecto y no esperando a una crisis. Cuando la crisis pasa, obvio que te vas a dar cuenta, pero ya será demasiado tarde. Espero hayas encontrado interesante este episodio. Como siempre, un placer y hasta pronto.